ahorita como rumbo a Juegos Olímpicos, hemos estado como mucho más conscientes de esta parte de equipo, a pesar de que ya terminamos como las sesiones de entrenamiento, incluso los días libres, estamos tratando de irnos uniformados, más o menos ir a los mismos tiempos a comer, a desayunar, a cenar. Pues sí, es como mucho trabajo de unidad. Es algo como invisible, es algo que a veces tú dices, bueno, pero no te suma puntos, ¿no? Pero pues en la realidad, en momentos definitivos, es lo que te empuja, lo que define los pequeños márgenes que hay en el deporte. Platico un poquito del formato de Juegos Olímpicos. Primero son 64 arqueros, van a tirar un clasificatorio que son 72 flechas y la puntuación perfecta para las 72 flechas que se tiran sería 720 y el récord olímpico es 700, más o menos para que se den una idea como del nivel de perfección. Esto quiere decir que 29 es lo permitido para tirar el récord olímpico. Pues sí, es mucha precisión. Hablando así como de decisiones que te orientan a perseguir tus objetivos, yo creo que para mí fue más bien la decisión de dejar la prepa en donde estaba e irme al CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, a terminar ahí mi último año de prepa. Imagínate qué padre sería llegar a hacer esto como de manera profesional, como poder dedicarme a tiro con arco, estaría padrísimo. Y yo creo que fue tal cual como la idea de ese sueño. Yo solo había entrado como un selectivo de selección mayor en todo el tiempo que había practicado antes del CENAR. Y en el CENAR, como era mi último año de preparatoria, pues como que yo tenía la idea de que estando en la universidad no iba a poder seguir practicando pues, tiro con arco. Como que sí me dije a mí mismo de, bueno, pues si este año me va bien en los selectivos y quedo en selección, yo creo que sí me dedico casi que a tiempo completo a tiro con arco. Si encuentro la manera de seguir la universidad, pues qué bien. Pero pues, sí va a ser como que tiro con arco, ¿no? La prioridad. Coincidió que ese fue el primer año que quedé como reserva todavía, pero pues quedé. Éxitos que inspiran, fracasos que enseñan, lesiones que desafían. Esto es Detrás del Oro, porque alcanzarlo tiene un precio muy alto. Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Detrás del Oro. Hoy tenemos el honor de tener a un gran deportista. Él forma parte del equipo masculino de tiro con arco que nos representará en París 2024, después de que se ganaran su boleto al quedar campeones en la Copa del Mundo de Tiro con Arco. Además, es medallista panamericano y ha representado a México en distintas competencias internacionales. Él es Javier Rojas. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a platicar un poquito. Y pues justo como dices, estoy representando este año a México. Vamos a estar en la prueba por equipos, más que nada en el arco recurvo varonil. Es el equipo de Matías Grande, Bruno Martínez y su servidor Javier Rojas. Perfecto, ahorita nos vas a platicar un poquito más de cómo fue esta aventura de clasificar, de estar por allá y pues sigamos apoyando este gran deporte que ha tenido mucho crecimiento en los últimos años. Sí, justo el tiro con arco ha estado pues creciendo mucho y bueno, desde películas, Juegos Olímpicos también ha ayudado muchísimo a esta difusión. Pues esperemos que siga creciendo, como bien dices. Sí, claro que sí. Ahora sí que es maravilloso que cualquier niño joven empiece en el deporte sin importar el que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, me alegra siempre ver que algún deporte crece y que tiene mucho este potencial para llegar a más gente y que por lo mismo tengamos más resultados a nivel internacional. Sí, definitivamente, siempre da gusto y pues ahora sí que, y más yo creo como en este tipo de deporte que es como raro, realmente, es un deporte que pues creo yo empezó a tomar un poquito más de fuerza gracias a los Juegos del Hambre, que empezó a salir como película y la gente lo empezó a ver, Sí, sí. pero sí, realmente incluso ahorita sigue siendo un deporte raro. Oye, justamente hablando de este tema de que pues no es algo tan común, ¿no? No es, más bien no es tan popular este deporte, entonces, ¿cómo fueron tus inicios en tiro con arco? ¿Lo viste en algún lado? ¿Tuviste algún amigo? ¿Cómo fue? Sí, pues para mí justo fue ver más bien en películas, creo que fue primero, vi la película de Disney, de Robin Hood, Ok. y ese fue mi primer acercamiento al tiro con arco, desde ahí creo que me fascinó. Y la primera vez que como que yo disparé un arco fue gracias a mis papás porque me compraron un arquito del centro de esos de madera. Uh-huh. Y me gustaban mucho los Legos también. Entonces mi papá y yo armábamos Legos, armábamos nuestros muñecos, cada quien se dividía sus 3 muñecos y 3 muñecos, no sé, y luego les disparábamos en turnos. Y así, ese fue realmente mi comienzo con el tiro con arco, me llamó mucho la atención gracias a eso. Y para empezar a practicarlo de forma ya como, pues como deporte tal cual, fue hasta 2013, porque en 2012 yo vi a Ida Román y a Mariana Vitia en la tele, en los Juegos Olímpicos, ganando sus medallas, Sí. y eso me recordó que yo había querido practicar el tiro con arco, y ahí nos pusimos a buscar como más seriamente un lugar donde practicarlo, que en Querétaro solo había 2 lugares, entonces realmente sí fue difícil dar con ellos. Ok, ¿y cómo fue esta parte de pasar de ser un hobby o de que te gustó, te llamó la atención? ¿En qué momento decidiste que querías tomar esto más en serio? ¿Fue después de alguna competencia o se fueron dando las cosas por sí solas?
Se fueron dando, pero definitivamente creo que fue desde que tiré mi primera flecha. O sea, Ok. sí es algo que, bueno, vaya, desde que le tiraba mis Legos me había fascinado. Pero Ajá. ya al tener un arco como más profesional, más en forma, pues fue súper bonito. Y desde ahí empecé a pensar, ¿no? Como, qué padre sería seguir haciendo esto, ¿no? Todo el tiempo. O sea, yo terminaba la escuela y me iba corriendo al campo de tiro. Pasaba mucho tiempo ahí. Entonces, sí, como que es algo que siempre, siempre quise hacer. Oye, cómo funciona en general el deporte? Para que nos platiques un poquito más y podamos conocer cómo funciona, cómo son sus sistemas de competencia, las reglas. Ok, ok. Bueno, pues les platico un poquito del formato de Juegos Olímpicos, que es un poco diferente en cuanto al resto de competencias que tenemos normalmente. Acá lo que se hace es que primero son 64 arqueros, hombres, y 64 mujeres. Okey. Ambos van a tirar un clasificatorio, que son 72 flechas, en que simplemente se suman los valores. Los valores van desde el 0 al 10. Tu mejor flecha, pues evidentemente puede ser un 10, y la puntuación perfecta para las 72 flechas que se tiran sería 720. Ujú. El récord del mundo en hombres me parece que ahorita es 702 y el récord olímpico es 700, más o menos para que se den una idea como del nivel de perfección. Esto quiere decir que 20 nueves es lo permitido para tirar el récord olímpico. Y en el caso del récord del mundo, pues solo 18 nueves se podrían tirar, todo lo demás en el 10. Pues sí es mucha precisión que se involucra. Y pues del resto de formato de competencia, esta clasificación se usa como para trazar los enfrentamientos en cuanto a las llaves, se llaman. Entonces esto define quién se va a enfrentar contra quién. Y después se hacen enfrentamientos uno contra uno, en donde cada persona tira 3 flechas en un máximo de 5 series, por así decirlo. Entonces se Ujú. tiran 3 flechas contra 3 flechas. El ganador recibe 2 puntos. Y Okey. el primero en llegar a 6 puntos gana. Y estos enfrentamientos se van a hacer uno por uno. Entonces, esto sería ya la parte como individual. Se hace tanto para hombres como para mujeres por separado y se premian pues a los primeros 3. Y luego está la parte por equipos, que es lo mismo, pero el ganador es a 5 puntos y son 3 participantes por equipo. Cada uno va a disparar 2 flechas para un total de 6 flechas. Y luego hay una competencia más que apenas acaba de añadir en los Juegos Olímpicos de Tokio, que es el equipo mixto. Ujú. En ese caso son 2 personas nada más, un hombre y una mujer, compiten contra otro país y cada uno dispara 2 flechas para un total de 4 flechas. Igual, todos los enfrentamientos son uno por uno, televisados, y pues esa es la parte bonita de Juegos Olímpicos, que tú puedes realmente disfrutar de toda la competencia, en lugar de, por ejemplo, una Copa del Mundo donde se hacen, no sé, 64 partidos al mismo tiempo. Guau. Es más difícil seguirle, o sea, el ritmo a todas las competencias que están habiendo en ese momento, ¿no? Sí, claro, y pues justo como estar viendo a los deportistas de tu país, pues es mucho más complicado en el resto de competencias porque pues va a haber al menos 3, si no es que a veces 4. Pues Mm. aquí en cambio en Juegos Olímpicos pues sí es como mucho más mediático todo el tema. Sí, yo creo que esa fue la primera vez que vi este deporte. Bueno, ya sabía que existía, pero fue cuando lo entendí un poquito más, al menos de solo verlo en los Juegos Olímpicos. Y Ujú. creo que es muy emocionante justo por esa parte de las puntuaciones. También hasta donde tengo entendido, pues el aire tiene, o sea, tiene un gran peso a la hora de, pues de lanzar, ¿no? Entonces ahí como que le da ese toque de drama, de qué va a pasar. Sí, correcto. Y en ese sentido a veces el aire puede ser que sean un poco impredecibles las puntuaciones, ¿no? Porque luego los partidos cuando son las condiciones perfectas, pues sí son como mucho más planos en el sentido de que es un punto o 3 abajo de la perfección, pero pues con aire sí se vuelve mucho más caótico el partido. ¿Y tú, cuáles Juegos Olímpicos fueron los primeros que recuerdas de tiro con arco? Creo que fueron en los que ganó Alejandra, digo, perdón, no me acuerdo. ¿Aida? Ajá, sí, Aida, ajá, cuando ganaron medalla. Entonces, ahí fue Sí. como muy histórico, ¿no? Porque también era muy común que las medallas de México fueran de otros deportes, de taekwondo, de clavados, entonces como que fue ese boom de otros atletas, entonces creo que es una gran oportunidad para que más deportes sigan pues compitiendo y se sigan esforzando y que veamos que no solo se pueden enfocar en un deporte, ¿no? Sino que hay otros Sí. lugares donde México también es muy bueno. Sí, completamente. Y yo creo que justo sorprendió, pues relacionado a lo que decíamos hace rato, ¿no? De que tiro con arco es un deporte pues que no se practica muy comúnmente. Y fueron 2 medallas aparte. Fue en Londres justamente 2012. Fue los mismos que yo vi, Ah, que me mira, animaron a buscarlo. Sí, sí, sí. Entonces pues fue plata de Aida Román y bronce de Mariana Vitia. Y ajá. pues sí, como bien mencionas, fueron las primeras medallas para México en Juegos Olímpicos de tiro con arco. Sí, si no mal me acuerdo, de hecho se enfrentaron entre ellas, ¿no? En la semifinal o algo Sí, así. en semifinal. Ah,
ajá, en semifinal, entonces eso definía quién iba por el oro y quién iba por bronce. Pero pues Sí, bueno, afortunadamente ambas consiguieron medalla. Es que eso sí. también fue súper histórico, que fueron dos mexicanas, ¿no? Aparte de solo una. Sí, o sea, que fue como empezar ahora sí que con el pie derecho y de ahí creo que han seguido dando grandes resultados y pues bueno, se ve en el rendimiento de todos ustedes y pues bueno, esperemos que esta no sea la excepción y que igual vuelvan a traer alguna medalla aquí a tierras mexicanas de vuelta. Sí, muchas gracias. Y que realmente pues nosotros somos como parte de una generación un poquito después de eso, porque fue Mm, esa generación de pues Mariana, Aida, el abuelo, René, sí. Lalo Vélez, y después pues fueron las generaciones que como que entraron ya para los siguientes Juegos Olímpicos de Tokio, vaya, porque para Río todavía fue una selección similar, pero Ujú, pues para Río ya entró Ana Paula, que también va a estar en estos Juegos. ujú, Este, y pues de hecho en el equipo varonil, esa vez solo fue Luis Álvarez, pero los otros dos integrantes que pues hubieran podido clasificar era Ángel Alvarado y era yo en el equipo varonil. Entonces como que sí, ya fue una nueva generación, que pues ahorita ya quedaron mucho más. Ángela ujú. Ruiz, Bruno Martínez y Matías Grande, que son parte de esta también nueva generación. Pero pues creo que justo fue parte de ver a esas personas lograr grandes cosas. Sí, definitivamente ellos abren esa brecha, ¿no? Y pues afortunadamente Ujú. nuestras generaciones disfrutar de esos, pues de esos beneficios que tal vez no nos toca tanto picar piedra, pero nos toca mantener ese nombre, ¿no? Que también es otro peso y es otro reto de estar, digamos que a la altura de las expectativas de la gente, de los fans, de los directivos, de los entrenadores. Entonces, pues también tiene su reto. Sí, totalmente. Pero sí, definitivamente creo que es gracias a como esas figuras, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando estabas, me dices que en básquet, ¿verdad? Sí. Para ti, ¿quién eran como tus figuras, esas personas así que aspirabas como a ser? Pues fíjate, a mí, yo siempre he admirado mucho a los jugadores defensivos. Mi estilo igual era, Oh, iba más a esa parte, no era tanto, digo, sí anotaba puntos y todo porque pues era necesario para poder mantener bien el equipo, pero yo me enfocaba un claro. poquito más en la defensa, era muy buena defendiendo y dando pases. Entonces yo Mm, admiraba mucho a deportistas que eran de ese estilo, Magic Johnson, Tony sí, Parker, ¿no? O sea, estos jugadores que tal vez no están tan en el reflector al no ser los anotadores principales, pero que tienen tal vez esa, no quisiera decir visión, ¿no? humildad, Como pero esa esa lectura visión. de jugada. Exacto, Ujú, esa lectura de compartir la pelota, pero también de armar pues jugadas pues que se disfrutan de solo verlas, ¿no? claro, sí, sí, padrísimo. Yo también concuerdo, o sea, te quita un poquito del reflector eso, Ujú. pero pues creo que puedes invertir totalmente la balanza. Sí, es que recuerdo que también tú jugaste básquet, ¿verdad? Sí, Sí, yo jugué, uy, no me acuerdo ya bien las fechas, pero yo creo que habré jugado unos 5 años, más o menos. Digo, ok. no jugué a esos niveles. La primera Olimpiada Nacional que fui de tiro con arco, también nos ofrecieron como participar en la Olimpiada Nacional de básquet por Querétaro, igual. Pero pues ya ahí como que coincidió cuando decidí que ya me iba a dedicar como más de lleno a tiro con arco, porque practicaba los dos al tiempo. Ok, Entonces de ahí decidí como, no, pues sí me llama más la atención tiro con arco. ok. Sí, tuviste que tomar esa decisión, ¿no? En donde decidías uno. Ujú. Sí, sí, justo, porque pues sí, al principio es fácil, ¿no? Hacer los dos, pero ya conforme vas avanzando, pues te va exigiendo más tiempo. Pues ahí se tomó la decisión. ¿Crees que ese fue un punto clave en tu crecimiento como atleta? Es decir, esos momentos en donde tienes que tomar decisiones de A o B y que como que te pones en claro que sí es algo que quieres y entonces te comprometes más o como dices, desde el principio era algo que ya sabías. No, yo creo que sí, fue algo que sí definitivamente marcó como un antes y un después, porque yo había practicado antes deportes, pero pues justo como hobby. Ujú, Y por eso mismo llegaba a practicar como dos al mismo tiempo, porque en realidad yo empecé, bueno, el primer deporte que hice como de manera más larga fue fútbol americano. Estuve creo que 4 años, luego en básquetbol, que lo hice a la par y luego ya solito, al igual como 4 o 5 años, tal vez hasta 6, no me acuerdo bien. Y luego ya finalmente tiro con arco, que fue donde me quedé. Entonces sí fue como que lo terminé haciendo individualmente, pues por eso, porque era el que me atrapó más y me fascinó, ¿no? Eh, pero hablando así como de decisiones que justo comentas, como que te orientan a perseguir tus objetivos, yo creo que para mí fue más bien la decisión de dejar la prepa en donde estaba e irme al CENAR, que es el Centro pues, Nacional de Alto Rendimiento, a terminar ahí mi último año de prepa. Yo creo que eso más bien fue lo que marcó
pues más mi carrera deportiva. Sí, irte a estudiar fuera y dejar tu hogar, tu familia, Ujú. tu comodidad, pues marca un antes y un después. ¿Cuál crees que es la parte más complicada de ese proceso que viviste al dejar tu hogar? Mm, para mí, hasta eso, dejar el hogar no fue tan complicado en el sentido de que pues seguía teniendo comunicación y aparte Querétaro está pues relativamente cerca de Ciudad de México, entonces no se perdió como tanto contacto. Ujú. Y bueno, que también me la pasaba muy bien con mis compañeros en el cenar. Entonces, realmente pues yo encantado. Más bien fue como la parte académica la que me pesó un poquito más porque pues tenía miedo, ¿no? Como de que no iba a dejar de estudiar dentro de todo, pero pues qué tal que no entraba a una universidad que quisiera, ¿no? Por no estar en esta prepa que pues era como, eh, bueno, vaya, pues esperaba que tuviera un poquito mejor nivel académico que en el CENER, ¿no? Ujú. Entonces esa fue como que la parte que sí me pesó más y lo tuve que pensar mucho por eso. Ok. ¿Qué fue lo que te orilló? ¿Qué fue lo que al final sí te decidió o te marcó, marcó la balanza un poquito más a esa parte de irte y ahora sí que arriesgar todo eso, pero jugártela por ese sueño que tenías? Uy, yo creo que tal cual sí fue como, imagínate qué padre sería Ajá. llegar a hacer esto como de manera profesional, o sea, como poder dedicarme a tiro con arco, estaría padrísimo. Y yo Ujú, creo que fue tal cual como la idea de ese sueño, porque en ese momento pues como que sí veía muy difícil llegar a hacerlo de manera profesional. ujú. Entonces, pues sí fue como dar un salto de fe en ese sentido. Guau, esos son esos saltos de fe, ¿no? Que a veces, pues, dan miedo porque hay mucha incertidumbre y no sabes qué va a pasar, pero como dices, esa ilusión de el, pero ¿qué tal si las cosas salen bien? Son a veces lo único que necesitamos para creer en nosotros y, pues, jugártela 100% todo lo que tienes, ¿no? Sí, totalmente. Y que incluso, por ejemplo, adentro del cenar hubo como otro pequeño salto de fe, Okey. porque yo solo había entrado como un selectivo de selección mayor en todo el tiempo que había practicado antes del cenar. Y en el cenar, como era mi último año de preparatoria, pues como que yo tenía la idea de que estando en la universidad no iba a poder seguir practicando pues, tiro con arco. Okey. Entonces, como que sí me dije a mí mismo de, bueno, pues si este año me va bien en los selectivos y quedo en selección, yo creo que sí me dedico pues casi que a tiempo completo a tiro con arco. Si encuentro la manera de seguir la universidad, pues qué bien. Pero pues sí va a ser como que tiro con arco, ¿no? La prioridad. Entonces como que ese, digo, no es como que, por darme el ultimátum quedé, pero sí me coincidió eh, que, que ese fue el primer año que quedé como reserva todavía, pero pues quedé. Sí, claro. Y sí es algo que yo no había visto como tan factible. Entonces sí me sorprendió y pues eso mismo me animó a seguir pues, persiguiendo este camino. Guau. ¿Y cómo se ve un día normal en un día normal, tu rutina, qué haces en las mañanas, en las tardes, Ujú. ahí en el cenar como parte de un selectivo nacional? Claro, bueno, de la preparación normal, pues más bien es como que primero nos levantamos a desayunar, más o menos a las 7 de la mañana, una hora, a las 8 empezamos a entrenar, iríamos terminando a las 11. Esta porción de la mañana es casi puro trabajo técnico, o sea, disparar pues, tal cual flechas, normal. Ujú, Y después en la tarde comemos igual, nos vamos a otra sesión de tiro, que esa ya tiene un poquito más como de carga, ya sea como de controles de puntuación, ya son como más orientadas a un objetivo. En la mañana es un poquito como más técnico, vaya, y en la tarde ya es como más aplicado. O a veces varía, realmente, pues eso sí es muy a criterio del entrenador. ujú. Y después de esto, a veces tenemos otra sesión extra de gimnasio, entonces llegamos a tener hasta 3 sesiones de entrenamiento al día. Y eso es como la carga normal, ¿no? Terminamos pues la cena en la noche y ya, eso es como nuestro día. Y hay cosas como un poquito más variables, que es el entrenamiento psicológico. Este lo hacemos pues tanto de manera grupal como individual, porque pues es importante también la unidad en grupo. Claro. ¿Y qué más llegamos a tener? Pues realmente creo que sí es nada más eso. Oye, ¿cómo es esta parte justo de entrenar solo? Porque también compiten, de manera individual, pero también compiten de manera grupal. ¿Cómo dan esos saltos? ¿Tienen entrenamientos individuales o todos entrenan juntos? ¿O cómo funciona? Sí, ahorita estamos entrenando todos juntos, justo en el cenar, nos concentramos más o menos terminando el selectivo, nos dan un par de semanas como descanso y ya después nos concentramos todos, que igual varían un poquito los tiempos, a veces nos dan una semanita para regresar a nuestras casas, desestresarnos,
pero sí Ujú, en general estamos todos juntos. Y en particular ahorita como rumbo a Juegos Olímpicos, ujú. hemos estado como mucho más conscientes de esta parte de equipo, incluso ahorita pues el uniforme lo traemos todos, a pesar de que ya terminamos como las sesiones de entrenamiento, parece que pues incluso los días libres estamos tratando de irnos uniformados, más o menos ir a los mismos tiempos a comer, a desayunar, a cenar. Entonces sí es como mucho trabajo de unidad, incluso fuera de la línea de tiro. Sí, claro, es que es muy importante. A veces se percibe como, o hay muchas personas que podrían pensar, pues bueno, nada más compites y ya, pero la unión, incluso fuera de competencia, es también muy importante porque fundamenta esa confianza y esos lazos que en competencia te van a servir muchísimo. Sí, se crea una sinergia definitivamente, o sea, es algo como invisible, es algo que a veces pues tú dices, bueno, pero no te suma puntos, ¿no? No te mete más canastas, Ujú. pero pues en la realidad en momentos definitivos es lo que te empuja, creo yo, lo que define los pequeños márgenes que hay en el deporte. Oye, ¿cómo manejas esta parte justo de que vas formando una amistad, unas relaciones muy bonitas con tus compañeros de equipo, pero que al final de cuentas llega un momento en donde tienes que competir contra ellos? ¿Cómo manejas esa rivalidad con tus amigos o con tus compañeros? Mm, ya. Sí hay una cierta rivalidad, pero creo que es como orientada a mejorar, o sea, y creo que también es como parte del cambio pues, que está haciendo, o sea, a mí me llegaron a comentar, digo, no me tocó vivir mucho de eso, pero me llegaron a comentar que, pues justo como mencionas, es un deporte muy individual y a veces se prestaba a que las personas no quisieran que otros crecieran para que no los bajaran de su lugar, ¿no? Y yo, en cambio, desde que he entrado, pues realmente he sentido que los grandes, o sea, la generación que estuvo encima de mí, pues nos ayudó mucho a crecer. Y ahorita entre los que estamos, como que igual nos jalamos todos para arriba, nos ayudamos. Entonces, creo que eso es como lo bueno, que incluso dentro de esa competitividad ha sido positiva. Ha sido en lugar de hacer que como que los otros les vaya mal, ha sido como crecer todos. Y sí te quiero ganar, pero también quiero que tú pues aspires a ganarme a mí. O sea, como que ha sido como mucha cooperación también. Claro, es que es este mito, ¿no? De decir, no quiero que los demás ganen o crezcan, cuando en realidad el Ujú. hecho de que tus rivales y tus compañeros mejoren, te va a ayudar a ti a mejorar, porque al final ellos son los con los que compiten, son los que te exigen que mejores. Entonces, si ellos suben su nivel, pues en automático tú también te vas a exigir más. Entonces, ahora sí que es un ganar-ganar. Tanto tú ganas porque vas a mejorar, como también el deporte gana porque al haber más nivel, pues van a haber más competencias, se va a poner más interesante, entonces pues es lo mejor que también estas figuras tan importantes que son pues como los veteranos o los que empiezan y los que son más grandes, imponen ese estilo, ¿no? De compañerismo o de rivalidad, entonces siento que ellos influyen mucho, pero que afortunadamente pues en este caso eh, tus compañeros pues tuvieron esta mentalidad de hacerlos crecer, de apoyarlos y que se ve reflejada en los resultados. Sí, exacto. Y pues sí, como bien mencionas, o sea, lo bueno es que también los compañeros han tenido como esa disposición y esa buena intención, ¿no? De hacernos crecer a todos. Y yo creo que al menos, pues de la parte, no recuerdo cuántos, pero me parece que varios también llegamos a practicar algún deporte de equipo Ujú. antes de tiro con arco. Entonces yo creo que eso también ayudó un poquito, ¿no? A jalarnos, porque sí, al menos mi experiencia, pues tanto en básquet como americano, pues fue justo esa. O sea, que sí hay rivalidad, sí hay como cierta tensión, por así decirlo, pero Ujú. pues siempre se debe de orientar a que todos sigan creciendo. Oye, hablando un poquito de esta parte de competencias, de rivalidad, ¿cómo manejas o tienes algún hábito que te ayude a mantenerte enfocado o preparado antes de una competencia? Sí hay una rutina psicológica y pues es parte de lo que trabajamos justamente con nuestra psicóloga deportiva. Y se abordan de diferentes temas, ¿no? Se abordan como desde entrenamientos específicos, que si me empiezo a poner nervioso en tales situaciones, a cómo lo vamos a afrontar. Ujú. Pero pues creo que a lo que buscas tú se engloba más como tal cual en una rutina precompetitiva. Entonces, desde el día anterior, pues hacemos como especies de simulaciones o como un repaso de las situaciones que podemos vivir en competencia e ir planteando soluciones desde antes que se presenten. Ok, O incluso a veces llegamos a hacer mm, como simulaciones viendo fotografías del campo de tiro. ok. Esto, por ejemplo, recuerdo que lo hicimos mucho para Juegos Panamericanos. Veíamos el campo de tiro en el que íbamos a tirar, Ujú. y como que hacíamos la visualización en nuestra cabeza del inicio de la competencia.
Entonces, es como algunas de las cositas que llegamos a hacer respecto a eso. Sí, visualizan, ¿no? Todo ese Ujú, entorno, lo que va a pasar, lo que van a hacer, y eso prepara a la mente para que cuando vive ese momento, pues ya le sea familiar y ya no sea como un entorno desconocido. sí, exacto, es como si lo encarrilaras, como si dejaras preparado el camino y ya solo, una vez que llegas, pues tal cual es ya solo recorrerlo. Y pues creo que es algo que sí es un poquito diferente, no sé, al menos en mi preparación como en otros deportes, pues nunca había tenido la oportunidad de trabajar algo así. No sé si tú lo llegaste a trabajar, algo similar. Yo lo llegué a manejar, tal vez no tanto con el entorno, sino con, como con lo que dices, como con la estrategia de decir, ok, si Ujú, el equipo hace esto, entonces nosotros hacemos esto, o puedo defender así, o podemos hacer esta jugada, como lo que dices, la estrategia siento que también es una parte ujú. importante de esa preparación para que al tener tú un plan B o esos escenarios desconocidos y ya tengas una solución, pues te ayuda a sentirte más preparado para enfrentar cualquier sorpresa que pueda haber en la competencia. Sí, justo. Y pues termina siendo muy similar, o sea, a pesar de que pues el ambiente y las reglas del deporte sí son diferentes, como que al final es eso mismo, ¿no? Como preparar el cerebro y darle un camino, que ya solo tenga que seguirlo y no estar pensando en el momento. Sí, también es eso, de desarrollar esa habilidad de enfocarte en el presente y no ni en el pasado de, en tu caso, por ejemplo, la flecha que tiraste o un error que cometiste, no quedarte atorado en ese mal momento y poder superarlo para seguirte desempeñando bien en las siguientes ocasiones, pero tampoco acelerarte y ver o el futuro o tratar de predecir qué va a pasar y ponerte nervioso por eso, ¿no? Es como enfocarte en el presente, en lo que puedes hacer en ese momento para que te desempeñes lo mejor posible. Importantísimo. Y justo al menos en tiro con arco, esa parte de mantenerse en el presente es algo que nos mencionamos mucho y es súper fundamental. Y es algo que sí hemos trabajado mucho en las últimas competencias. Sí, totalmente. Oye, y hablando de esta parte de, pues de momentos complicados, ¿no? De estrés, de competencias que a veces pues no salen las cosas como queremos, de derrotas importantes, ¿cuál ha sido el momento de mayor dificultad que has tenido en el deporte y cómo lo has enfrentado? Ujú. Pues para mí es eso justo que mencionaste, como después de una rachilla de competencias malas o entrenamientos malos, Ujú. pues a veces sí me llega a frustrar un poquito, ¿no? El ver que las cosas no se van dando como uno espera y sobre todo como relacionado al esfuerzo que uno mete, ¿no? Y pues igual, o sea, esa parte la he platicado con compañeros, con entrenadores y creo que ha sido ese como el punto en consenso, ha sido como de, pues tú trata de disfrutar lo más que puedas y realmente confía en tu trabajo. O sea, no siempre vas a ver como una mejora lineal, no vas a ver un progreso a veces como tal, pero tienes que confiar en tu trabajo. Y creo que esa ha sido como la parte que a mí más se me ha dificultado. Cuando las cosas van lineales, pues sí, todo muy bonito, ¿verdad? Pero Sí. cuando no, y cuando tienes que realmente confiar en tu trabajo, pues sí es tal cual, pues aceptar las cosas como son y seguirle dando. Y por otro lado, ¿qué momento deportivo es el que consideras como tu favorito? ¿Cuál es ese momento que siempre llevas en el corazón y que muchas veces estos momentos son los que nos ayudan en los momentos difíciles, ¿no? De recordar que lograste X cosa, que pudiste hacer este logro o esta habilidad que antes no tenías. ¿Cuál es ese recuerdo que llevas contigo siempre y que te da mayor seguridad para competir? Ya son muchos momentos. Fíjate que acá como que en tiro con arco, o sea, algo muy bonito, que yo disfruto mucho, es que de repente hay como pequeñas victorias que igual y no son como muy sonadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si me preguntas de que, pues, ¿cuál es el logro deportivo más grande? Pues diría, pues, la clasificación para juegos, ¿no? O tal vez la plata por equipo que conseguimos en Juegos Panamericanos el año pasado. Sí. Serían así como que los logros más grandes, ¿no? Que he tenido la oportunidad de vivir. Ujú. Pero también hay como cosas pequeñitas que no llegan como a esta, pues no sé, como que no llegan a ser así tan grandes, pero son pequeños momentos que dices, híjole, o sea, parece increíble que se haya logrado. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un Grand Prix mexicano, que igual, o sea, no es una competencia muy relevante, pero me tocó pues tirar equipos mixtos. Íbamos contra Colombia y abrió mi compañera con 9, me parece, y Colombia igual 9. Entonces luego íbamos los dos, el chico de Colombia y yo teníamos que tirar como al mismo tiempo y ya estaba preparando todo el disparo y escuché que tiró 10. Entonces lo que pasa aquí en los tiros de desempate en mixto Ujú. es que es la flecha más cercana si se empata en puntuación. Colombia llevaba 19, nosotros llevamos 9. Eso quiere decir que si yo metí un 10, pues empatábamos.
Ujú. y era la flecha más cercana. Entonces, tal cual, así la única manera de, pues, de ganar era meter un 10 más cercano. Sí, Y pues lo logré en ese momento, pero son como que esos momentos así pequeñitos, aunque no llegan a ser como tan relevantes, sí. son cosas que dices, o sea, si hubiera sido en una competencia importante, hubiera sido así de película. Entonces, como que incluso esos pequeños momentos, aunque no tienen tanta relevancia, pues para mí son muy, muy disfrutables. Y son muchos, así se van formando muchos a lo largo de la carrera deportiva. Fíjate ahorita que lo mencionas, es muy curioso esa parte, porque efectivamente, como dices, te llevas un muy bonito recuerdo de un triunfo, de un campeonato, de una medalla, pero al final lo que construye tu autoestima como deportista son esos pequeños momentos, son esos pequeños flashes de éxito, de que lograste, de satisfacción, que no siempre terminan en un triunfo, digamos que en podio, pero sí en una satisfacción Ujú, interna de que eres capaz de lograr cosas. Entonces es esa suma de pequeños momentos, incluso de los entrenamientos, de tu vida personal, que te preparan y te dan esa confianza de que en un momento difícil puedas desarrollarte o desenvolverte como te gustaría y que eso al final se refleja en un resultado en, o sea, en un campeonato, en una medalla, etcétera. Pero es muy curiosa esa parte como ujú. esos pequeños momentos son los que construyen los grandes momentos. Sí, y aparte creo que también te hacen disfrutar muchísimo más, ¿no? Porque en lugar de que sea como un logro grande y luego un buen de tiempo, pues hay como estos pequeños momentitos de felicidad así que te va regalando el deporte y que son muy bonitos, ¿no? Y a veces se sienten así Ujú. como secretitos que tienes tú con el deporte porque casi nadie más los conoce. Entonces así son como que son muy pequeños y muy privados. Que luego eso es lo que terminas amando del deporte, ¿no? Esos momentos, esa es la razón. Ujú. No te quedas por la gloria, por las medallas, sino te quedas por esos momentos de satisfacción con tus compañeros, con esos retos personales que logras hacer, esos momentos divertidos en los viajes, etcétera. Entonces, al final, eso es lo que te enamora del deporte que haces. Sí, te va regalando ahí un tesorito. Y justo también eso que dijiste ahorita de las amistades que vas formando en el deporte, también para mí eso ha sido algo fundamental, algo que me ha gustado muchísimo. O sea, mucha gente que conozco de tiro con arco, aparte de que comparten como pues muchos sueños deportivos, también vas formando como Ujú. un lazo muy, muy fuerte con estas personas y es algo muy bonito. ¿Consideras o quién consideras que, o sea, como figura, como, no sé, tus papás, algún entrenador, algún compañero que te haya guiado, quién consideras que ha sido clave en tu desarrollo como atleta? Mm, muchas personas, yo creo que sí, ahora sí que eres como la mezcla, Ujú. o bueno, como que todas las personas alrededor de ti van aportando, ¿no? Su granito de arena, pero yo creo que sí tengo que señalar a la familia que realmente me inició en tiro con arco, porque pues yo llegué a practicar y Ujú. ellos fueron los que me recibieron con brazos abiertos y tal cual fue toda la familia, porque esta es una de esas familias que desde los papás les gustó mucho el tiro con arco y ahorita pues bueno, son cuatro, ¿no? Entonces, primero me recibieron los papás realmente, fue Pedro Vega y su esposa Susana Cárdenas, me parece. Ujú. Y pues ellos me recibieron con los brazos abiertos desde que llegué, me entrenaron como 2 años y luego tuve la oportunidad de entrenar también con sus hijos, que es Eloísa Vega y Pedro Vega. Entonces, pues esa familia, o sea, aparte de que me hicieron el deporte, también fueron los primeros que me presentaron como las competencias internacionales y todo, no sé, como muchas leyendas que hay en el tiro con arco, como que me compartieron esa emoción justamente de ver más allá de este campo de tiro y ver como ya todo el ambiente internacional. Entonces fue gracias a ellos realmente que como que empecé a aspirar más, porque sí, o sea, vi lo de los Juegos Olímpicos, pero pues realmente hasta ahí quedaba mi conocimiento, ¿no? No sabía de nadie más que no fuera Ida y Mariana, pero ellos sí definitivamente me expandieron todo el horizonte y pues me dieron así como una vista muy bonita de lo que podía llegar a ser el tiro con arco. Sí, es que es clave tener esas figuras que te impulsen, ya sea con ver el talento que tienes o apoyarte con lo que necesitas en ese momento, ya sea de consejos, de conocimientos, que fue este caso. Entonces, siempre es importante contar Ujú. el apoyo de alguien que te ayude porque pues como deportista no siempre estás en tu mejor momento, no siempre confías en ti, no siempre tienes todo claro, entonces estas personas juegan un papel muy importante para que en esos momentos difíciles pues tú tengas de qué agarrarte y recordar por qué empezaste en este proceso. Sí, completamente. Y sí, ahorita que lo dices justo, como que yo creo que esa es una fase que disfruté mucho de cuando empecé a tirar, esa parte de ir conociendo, que me fueran presentando como personas que tiraban, eso fue padrísimo, justo como bien mencionas. Y yo creo que tal cual te hacen enamorarte del deporte. Sí, definitivamente esos pequeños momentos son los que te van haciendo enamorar.
pero también hay momentos en los que a veces queremos renunciar, ¿no? Queremos dejar todo o ya sea por una lesión, por algún problema. ¿Ha habido algún momento en donde realmente te hayas preguntado si vale la pena seguir y que quisieras renunciar? Sí, también, de hecho eso es algo que también llegué a platicar mucho con otros compañeros de tiro y bueno, ya después de platicarlos con ellos, como que un entrenador nos llegó a hacer mención, ¿no? De que cualquier persona que ha practicado este deporte ha pensado en dejarlo, porque por las mismas, pues me imagino que en casi cualquier deporte, ¿no? Es muy común que se piense dejarlo. No sé si tú llegaste también a pasar por esa situación. Sí, también es cuando estás en los momentos en donde pues precisamente no tienes esos recordatorios de por qué empiezas, donde a lo mejor no lo estás disfrutando por algún problema, Ujú. puede ser con compañeros, con entrenador, de alguna lesión, que a lo mejor las cosas no te están saliendo bien a pesar de que te esfuerzas. Entonces como que son muchos factores, pero sí, definitivamente coincido con que me arriesgaré a decir que todos los deportistas nos hemos preguntado en algún momento si vale la pena seguir y si no es mejor renunciar. Sí, 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 definitivamente. Y aparte también creo que la naturaleza como repetitiva del tiro con arco también hace un poquito difícil que mucha gente se queda. O sea, creo que realmente la gente que se queda le tiene que gustar mucho. O sea, por ejemplo, también una cosa que me acuerdo es que cuando fui a tirar mi primera competencia, mis papás estaban súper emocionados de ir. Me acompañaron, era en San Luis Potosí, entonces pues se subieron al camión conmigo, íbamos ahí todo el camino platicando. Bueno, total, llegamos, tiré la competencia y pues cuando salí a verlos, la primera cosa que me dijeron, así me recibieron con un hola, nunca volvemos a ir a una competencia de tiro con arco, jamás. Ni siquiera un hola, no un cómo te fue, nada. Y pues sí lo entiendo, o sea, fue 3 horas de ver personas que como que medio se ve que levantan un arco porque las flechas ni se ven, van, regresan. Y eso fue 4 o 3 horas de eso. Pues sí, creo que al ser tan repetitivo es difícil que a veces pues uno tenga la perseverancia de seguir haciendo lo mismo. Sí, creo que es raro porque, como dices, es un deporte en el que a lo mejor viéndolo, curiosamente viéndolo presencialmente, tal vez no lo aprecias tanto como aquellas personas que lo vemos pues en televisión o por internet, porque pues ahí tenemos un poco más de este acercamiento de ustedes que están haciendo, de las flechas también, en donde dan, y que no es lo mismo verlo en el lugar, porque pues ahí, como dices, no, ni siquiera se ven a veces las flechas o también están más lejos y ni siquiera alcanzas a ver a la persona a la que viniste a ver, ¿no? Sí, sí, exacto. Y pues sí, en esa parte creo que el televisar el tiro con arco ha sido pues muy padre y muy interesante. Y también ha ayudado mucho a propagar el deporte, porque justo como dices, o sea, te acerca, te hace sentir que estás ahí y te hace realmente saber lo que está pasando, porque si no, pues ni te enteras, ¿no? O sea, nada más se ve ahí que tiran y ya, pero pues no supiste ni qué pasó. Sí, 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 sí. Oye, y por ejemplo, hablando precisamente de estas figuras que tienes o que tuviste a lo largo de tu trayectoria deportiva que te ayudaron muchísimo, también hay personas que pues, se atraviesan en tu vida y que no necesariamente es de manera positiva, ¿no? Que a veces pues te ponen un poco de trabas en el proceso, entonces creo que también te marcan mucho en tu crecimiento como deportista, pero me gustaría que me platicaras qué consejo es el peor que te han dado, o sea, ¿cuál es esa frase o esa recomendación que alguien te ha dado y que dices, no, esto sí fue de lo peor? Pues, híjole, a ver qué tanto puedo decir. No, pues una vez me acuerdo que estaba en el campo de tiro y había un entrenador, había otro chico más pequeño también a un lado. Y Ujú. entonces como que le estaba tratando de explicar algo y le dice, ah, mira, pues es que tu brazo izquierdo no debe estar así, mira, es más, vente. Y se acerca con el chico más pequeño hacia mí y me dice, Javi, pues tira una flecha. Ah, va, pues ya, llego, tiro. Y le dice, ah, ¿ves? ¿Viste su mano izquierda? Y el chico, no, pues sí. Así no quiero que le hagas, eso está muy mal. Y pues ya digo, no fue para mí el consejo, pero sí dije como de, ay, qué necesidad de que un entrenador haga eso, ¿no? O sea, en lugar de corregirme a mí, va y le dice, mira, no hagas eso porque eso está muy mal. Claro. Pero realmente fuera de eso, no sé, no he tenido grandes cosas que diga como de, ay, qué feo. O sea, realmente es así una cosa que me llegó a pasar y que pues sí dije como de, ay, qué necesidad. Pero, eh, como dices, creo que lo más importante es saber que pues tú tienes que seguir trabajando, que pues esas cosas van a suceder de vez en cuando Sí. y pues nada, mantenerte en lo tuyo. Sí, es que desafortunadamente, pues
hay personas, ¿no? En el camino que afortunadamente algunos, pues, como en este caso no tuviste tú el privilegio de tener alguna persona como esa de manera importante en tu carrera, entonces pues te ayuda eso mucho, ¿no? Pero hay niños que sí viven estas experiencias y que les toca por mucho tiempo, entonces es todo un reto poder manejar, estar bajo esa crítica constante o esas expectativas que a veces pues los entrenadores ponen de manera injusta o de una manera pues tal vez un poco más complicada de decirlas. Entonces siempre es complicado esa parte de rodearte de personas que a lo mejor no hacen los consejos o los comentarios de la manera adecuada, pero como dices, es una habilidad que al final los deportistas también tenemos que desarrollar de tomar lo mejor de cualquier comentario y deshacernos de lo que no nos sirve. Sí, claro, porque no siempre tienes como la facilidad de moverte o rodearte de las personas que te gustaría, ¿no? O sea, pues a veces el entrenador es el entrenador de ahí y pues no lo puedes mover, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, creo que es una habilidad que tienes que desarrollar. ¿A ti te tocó vivir algo así? Fíjate, a mí afortunadamente nunca me pasó. No sé si tal vez porque yo Mm, era una jugadora muy disciplinada que hacía, o sea, bien las cosas, hacía caso a las instrucciones, donde también pues en competencia siempre daba mi 100%. Entonces realmente nunca di razones ni justificación para mm, que algún entrenador o entrenadora me tratara mal, digamos. Que al final no necesitan razones, ¿no? O sea, quien tiene esa forma de ser, pues lo va a hacer con cualquier persona. Yo afortunadamente tampoco tuve en mi camino alguien así, pero me tocó ver equipos que tenían entrenadores, pues, con carácter un poco difícil, donde a lo mejor siendo niños les gritaban cosas feas, donde los mismos papás, ¿no? También a veces así ponen en ridículo al niño de no, no hagas eso o deberías hacerlo como esta persona. Entonces, siempre es complicado un poco esa parte, sobre todo cuando eres más chico, porque pues tú lo único que quieres es hacer que tus papás o tu entrenador estén orgullosos de ti, ¿no? Que te aplaudan, que te ujú. reconozcan ese esfuerzo y cuando no recibes ese comentario o ese abrazo, pues como niño, pues sí sientes feo. Entonces, a mí era algo que no me gustaba ver ese tipo de situaciones porque luego por esas razones hay muchos niños que terminan dejando el deporte porque dicen, no, pues ¿para qué voy si mi papá me va a estar regañando o el entrenador me trata mal? Entonces, sí es algo que llegué a presenciar, pero afortunadamente a mí no me tocó vivir. Claro, sí, y creo que lo que dijiste es algo muy importante de que pues justo los niños están orientados en el deporte, pues, pero a divertirse realmente. Entonces, cuando ellos no ven como orgullo de parte de su entrenador o su papá, pues muchas veces los fuerza a salirse. Y creo que es algo que se pierde mucho en cuanto a que a veces se quiere que los niños entren como al alto rendimiento desde que entran al deporte. En lugar de darles una fase en que realmente lo disfrutan y se enamoran del deporte, luego los explotan. Pues sí, creo que en muchos, muchos deportes. Digo, afortunadamente tiro con arco es un deporte muy longevo, Uh -huh. pero en otros deportes, pues creo que básquet también entra ahí, pues como que parece que estás contra una carrera, ¿no? Y creo que por eso se fuerza tanto a los niños desde pequeños. Sí, sí se pierde esa, como dices, esa visión de que realmente cuando los niños entran es porque les gusta estar ahí y por estar con los amigos y divertirse un rato, pero a veces pues como adultos les ponemos esas expectativas de que deben ganar, que deben ser el superjugador para que sean selección nacional, sean profesionales, cuando realmente no digo que no trabajen para eso, porque se puede hacer y sí necesitas mucha disciplina desde el principio, pero hay etapas, ¿no? Y como dices, no puedes, para que un niño o un joven llegue a un nivel importante, necesita amar su deporte. Entonces, como dices, necesitas darle a ese niño la oportunidad de amar el deporte antes de exigirle que se comprometa, antes de exigirle que sacrifique para poder llegar a más, pues a desarrollarse más como jugador. Entonces, creo que sí es importante darles esa oportunidad a los niños de disfrutar el deporte sin la presión de que tengan que ganar. Sí, e incluso creo que sigue siendo cierto como a estos niveles. O sea, por ejemplo, pues ahorita estamos enfocados y muy enfocados, ¿no? En lo nuestro, ya estamos a creo que 13 días de juegos. Pero igual, o sea, terminando esto, como que ya estoy imaginando así de que, mira, puedo probar como tiro con arco bajo techo, que es algo que pues ya tiene rato que no hago. Podemos ir a tal competencia. Creo que uno de los compañeros mencionó las competencias de campo que se hacen como a diferentes distancias y luego muchas veces no sabes dónde está la paca. Entonces creo que cambiarle al entorno y practicarlo, o sea, seguir practicando tu deporte, seguir entrenando,
pero darle otro enfoque así como más tranquilo, creo que también es muy importante incluso en estos niveles. Sí, es como también darle a la mente ese descanso, ¿no? De hacer las cosas por solo Ujú, darlas, que a veces se necesita para recargar esa energía, para que después puedas regresar con todo para competir y ahí sí a darle para ganar, ¿no? sí, sí, definitivamente. Entonces, yo creo que se tiene que disfrutar en todo momento, no solo en la etapa de niños. Sí. Sí, sí, definitivamente eso que dices es muy importante porque también como ya como deportistas pues profesionales o de alto rendimiento, también perdemos de vista eso, que al final entramos a ese deporte porque nos apasiona, porque lo disfrutamos y nos enfocamos a veces tanto en los resultados, en las expectativas de lo que tú mismo a veces te pones, ¿no? De es que tengo que lograr esto, tengo que tener este rendimiento, que a veces perdemos de vista lo que nos hizo entrar a este deporte, que es la pasión y que es el disfrutar un simple partido, una simple competencia y no estar pensando necesariamente en el Ujú. resultado final. Sí, sí, poner a un lado el resultado, ¿no? Y estar, yo creo que igual se conecta con lo que decíamos de Mm, estar en el presente, porque sí. al final de cuentas, pues los logros y los resultados son en el futuro o en el pasado, pero rara vez es en el presente. Claro, y eso te permite disfrutarlo y también te quita mucho peso Ujú. de nervios, de presión psicológica que a veces nos ponemos y que irónicamente el enfocarnos en disfrutar la competencia nos hace rendir mejor en la competencia. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, relacionado a esto, ¿tú cuándo llegaste a sentir como mayor presión o nervio? ¿Antes de un partido, durante o había como un momento específico? Pues fíjate que afortunadamente no me ponía muy nerviosa antes de las competencias. Sí tenía compañeras Mm, que de repente, pues sí, no podían dormir antes de un partido importante o no les daba hambre o cosas así. Yo la verdad no me ponía muy nerviosa, digo, habían esos nervios y esa como ansiedad antes de un partido, pero lo normal, digamos, como esa emoción de que ya va a ser ese momento que estuve esperando. sí. Pero creo que era porque yo siempre me enfoqué mucho en disfrutar el momento, en no estar pensando en qué va a pasar, Mm, en si me equivoco, en si salen las cosas bien, o sea, como que yo iba día por día compitiendo y probablemente el partido más en el que tuve más nervios fue de los últimos. Creo que es vale. la madurez deportiva de que ya habíamos vivido muchas experiencias antes y que aunque sí estaba muy nerviosa, al final también me había preparado de maneras diferentes que en los años anteriores pues no había tenido esas herramientas. Entonces, ese crecimiento o esas experiencias me permitieron aprender de ellas para poder aplicarlas y que en ese último momento pues pude desempeñarme como yo quería y que al final pues sí logramos el objetivo que fue subir a primera división. Ah, padrísimo. Y también es, bueno, al menos para mí también es algo súper padre, ¿no? Sentir esos nervios, pero estar haciendo las cosas bien. Creo que para mí es de las experiencias más bonitas del deporte también, Sí, sí, sí. Muchas veces satanizamos los nervios, ¿no? Se ven como algo los negativo, nervios. que no debe de pasar, que si eres un buen deportista, pues no debes ponerte nervioso, cuando realmente es algo muy normal. De hecho, Ujú. me gustaría pensar que cuando dejas de sentir nervios es porque realmente ya no te interesa el resultado, ¿no? Cuando ya perdiste un poco esa emoción del deporte, entonces a mi gusto, los nervios es una señal de que te importa y de que quieres hacer las cosas bien. Entonces son algo positivo, siempre y cuando lo sepamos manejar y usar a nuestro favor en los momentos difíciles. Ujú. Sí, justo creo que es usarlos a favor y también creo que es algo que te hacen sentir vivo. Entonces, sin ellos, pues creo que no se disfrutaría igual para nada esto. Sí, definitivamente. Oye, y para ir cerrando un poquito, me gustaría que retomando esa parte de los niños, de cómo es esta parte de disfrutar y de recordar esos momentos o esas razones por las que empezamos, ¿qué consejo le darías a tu yo, a Javier de 10, 11 años, que apenas tal vez estaba empezando en el deporte? ¿Qué consejo le darías a esa versión tuya que te hubiera servido mucho en esas etapas? Claro. Yo empecé a los 13, entonces Ah, sería con mi versión de 13 años. ok, ajá. Pues realmente sí, me siento muy afortunado en el sentido de que sí encontré, pues creo que el deporte que me apasiona. Entonces creo que en esa parte realmente no hubiera batallado, ¿no? Yo creo que más bien, este, creo que tiene que ver como con la incertidumbre, ¿no? De lo que va a pasar. Y creo que el consejo que le daría es justo eso, que en lugar de estar pensando tan a futuro, que realmente se dedique al presente, que es lo que disfruta. O sea, por eso está ahí, ¿no? Porque entró un día, porque sus papás le consiguieron una clase muestra y le encantó disparar. Entonces que se dedica a eso, a flecha por flecha, que
que se dedica a disfrutar, que pues los logros sí hay que tener disciplina, hay que ser perseverantes, pero eso igual está en el presente. Entonces que mientras se mantenga enfocado en el presente, las cosas del futuro pues se van a ir acomodando y se van a ir dando. Pero pues que él mientras deje de preocuparse en eso y centre su vista en la flecha que tiene en la mano. Qué bonito. Oye, Javier, y hablando justo del presente, ¿qué sigue para ti en estos días que estás, pues ahorita en estos momentos en París? ¿Qué viene para ti en los siguientes días, las siguientes competencias? ¿Cómo va a estar tu horario? Pues ya tal cual, ahorita estamos finalizando nuestra preparación, como bien dices, en Nimes estamos, en la ciudad de Nimes, y ya me parece que el 20 nos vamos a la Villa Olímpica, a los últimos días de entrenamiento que vamos a tener, porque empezamos la clasificación el día 25. Y si no mal recuerdo, el 27 empezamos con la ronda olímpica por equipos, creo que es primero. Luego sería la ronda individual y luego el equipo mixto. Entonces esa va a ser como a grandes rasgos el acomodo en tiro con arco y pues realmente pues creo que va a ser toda una experiencia, ¿no? Son mis primeros Juegos Olímpicos también. Entonces pues ahora sí que desde la inauguración hasta lo último que nos toque, que será echar porras a los equipos, pues creo que va a ser una experiencia inolvidable. Definitivamente, y te deseo el mejor de los éxitos. Estoy segura que les va a ir súper bien. Estaremos apoyándolos desde aquí, desde México. Te agradezco muchísimo que te hayas dado un ratito de tu tiempo. Yo sé que ahorita estás ajetreado con pues los entrenamientos, con la concentración que también es muy importante. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este ratito para platicarnos tus experiencias y todos tus aprendizajes. Sí, no, pues a ti muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto como poder compartir toda esa experiencia antes de, pues justo de ir empezando. Y pues qué padre que pueda escuchar también un poquito de ti, de toda tu trayectoria. Y pues qué gusto que haya personas que se interesen en el deporte mexicano y que nos ayuden a seguir creciendo. Sí, definitivamente. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos en este episodio. Recuerden seguir a Javier en sus redes sociales, que son Jarbs Rojas en Instagram, esa mera. Ok, de todas formas se las voy a poner en la descripción de este episodio para que puedan seguirlo y estar al pendiente de los siguientes días y de las competencias que están por venir. Si este video les gustó y escucharon algo de valor, recuerden darle like y compartirlo para que podamos llegar a más personas. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de los siguientes episodios que vienen, que están buenísimos y que vamos a tener unos súper invitados. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito, Detrás del Oro. Hasta la próxima.